Sean nuevamente bienvenidos a otro video de Cordero Financiero. Hoy, antes de ir a ver nuestra cartera, cómo se ha comportado y ver qué hemos estado comprando esta semana, quiero empezar con un análisis macro de ver cómo veo los diferentes sectores, las diferentes evaluaciones, para ver dónde hay oportunidades y tratar de explayarme un poco más. A veces nos pasa a nosotros los creadores de contenido que cuando queremos hacer un video más largo, más explicativo, más reflexivo, nos termina penalizando el algoritmo, porque desgraciadamente en general la gente se ha acostumbrado a consumir contenido basura, rápido, ansioso, y cuando tiene que bajar un cambio, ponerse a pensar, a reflexionar, se termina aburriendo o se pone ansioso, lo termina sacando, entonces el algoritmo termina por no recomendar este tipo de videos. Y la verdad que es algo triste. A mí yo veo que la sociedad se ha encaminado por un lugar que no me gusta y quiero probar a ver cómo me va con mi audiencia, con nuestra audiencia, a ver cómo reacciona a videos quizás más largos o más explicativos, que son los que a mí me gustaría hacer. Quiero descubrir si las personas que nos ven son de aquellos que se han entregado al sistema, que se han enchufado el celu en la cara a consumir reels y contenido basura y han entregado sus neuronas al sistema y se dejan manejar cual rebaño. O por el contrario, si son de aquellos que quieren entender cómo funciona este mundo, cómo funciona el sistema financiero, para tratar de ser un poco más libres. Así que empecemos. Bueno, vamos a empezar entonces. Esto que ven acá es un informe que siempre saca JP Morgan de forma trimestral, se llama Guide to the Market y básicamente es un análisis macro de cómo ven los sectores, las diferentes regiones, se ven las evaluaciones y creo que nos da un panorama bastante claro en qué parte del ciclo estamos. Es un documento largo como de 80 páginas, yo siempre le presto mucha atención porque la verdad que es muy interesante, pero acá he tratado de resumir, agarré lo más importante para tratar de hacer el video y que no sea totalmente eterno. Pero bien, empecemos. Este primer gráfico, como ven acá, nos muestra el Forward P. ¿Qué es esto? Básicamente nos compara el precio hoy de una acción o de un índice, como es acá, que sería el SP500, sobre las ganancias esperadas para el año que viene. Y nosotros queremos que este ratio sea lo menor posible, o sea, queremos pagar lo menor posible por las ganancias del año que viene, que son las que se esperan, no sabemos si van a suceder. Entonces, siempre, ya sea en una empresa o en un índice, como acá, queremos que sea lo más bajo posible. Y este gráfico nos muestra cómo varía entre qué rango se suele mover este ratio. Y veamos que los valores bajos suelen ser cerca de 14 y los valores altos son arriba de 20. Hoy en día, que es lo que vengo mencionando en los últimos videos, digo, el mercado está caro porque estamos pagando más o menos 28 o 27 veces ganancias, pero si vemos las ganancias del año que viene sería 21 veces más o menos, porque se espera que las ganancias para el año que viene aumenten. Entonces, si las comparamos con el precio de hoy y las ganancias esperadas, estamos más o menos en 21 veces. Pero vean que este es un número alto. Si lo vemos desde el 94, las veces que ha estado acá es solamente un rato, por así decirlo. Esto fue de hecho en la crisis de la .com, que después tuvimos una caída tremenda, y esto son después de la pandemia, que hubo una inyección de liquidez muy grande, entonces la bolsa subió un montón y después cayó. Y hoy en día estamos en un punto alto, por eso para mí hay que tener cuidado en general con todo el mercado, pero más que nada con Estados Unidos. Y en general lo que está caro son todas las tecnológicas, ahora vamos a ver, pero esto ya nos da una idea de que estamos en un punto alto del ciclo. Bien, sigamos. Y acá este otro gráfico nos muestra, en general, qué rendimientos esperamos tener, depende a qué precio estamos comprando. Para dar un ejemplo, nosotros hoy estamos comprando un Forward P de 21, que como les decía es alto, entonces esto, según una distribución de probabilidad, nos dice qué rendimiento vamos a tener, o es probable que tengamos comprando así de caro. Y si vemos, la distribución, la media va para abajo. Esto quiere decir que comprando este múltiplo, el rendimiento promedio a un año, viendo todo el promedio tanto arriba como abajo, es más o menos 5 o 6%, o sea, es un promedio bajo. O sea, lo que se espera obtener cuando vos compras así de caro, a un año, acá está, a un año, es realmente bajo. De hecho, es más bajo que lo que nos da una renta fija, porque 5, 6, 7% podemos conseguirlo con un riesgo mucho menor. Y acá nos muestra cuál es el rendimiento anualizado, pero en 5 años. Y veamos que a medida que se extiende el plazo, se achica la dispersión y tenemos como un poco más de certeza de cuánto puede ser el rendimiento a 5 años. Y veamos que también está más cerca del 5 o 6%. Y ahí es donde yo pienso, ¿vale la pena arriesgarse
a la renta variable o ponderar tanto la renta variable en un entorno en donde vemos que está caro y que quizás lo que nos muestra la historia, que es comprando estos múltiplos, los rendimientos esperados son del 5 o 6%, cuando hay instrumentos que nos dan ese rendimiento y con un riesgo relativamente más bajo. Y esto sería otra forma también de mostrar que estamos en un punto alto del ciclo, estamos un poco caro, y yo considero que hay que tener prudencia, esperar alguna corrección, o ir a buscar otros sectores, otras empresas. Así que creo que es una forma muy clara de cómo se resume eso. O sea, rendimientos esperados dependen mucho del precio al que entramos. Y acá también nos muestra el P ratio. Este no es el forward P, sería el de este año. O sea, el precio sobre las ganancias, pero del top 10, o sea, de las primeras 10 compañías y después de las otras 490 del S&P 500. Y acá es donde se nota claramente que estamos, o sea, que hay 10 compañías que son las que están tan caras. Son 10 compañías que son las que escuchamos todos los días. Nvidia, Google, Apple, Amazon, Microsoft, Tesla. Todas estas son las que están empujando las valuaciones hacia arriba. Son estas las encargadas, o sea, las que tienen todo el FOMO, las que todo inversor quiere, las que todos están comprando, a veces sin hacer un análisis correspondiente, y son las que empujan el índice tan arriba. Y otra cosa que también nos muestra este gráfico, veamos que hoy esas 10 compañías representan el 40% del índice, de la capitalización. Es muchísimo. Veamos que normalmente, siempre, o sea, las 10 compañías representan una parte grande de toda la capitalización porque son las más importantes, pero veamos que, por ejemplo, en el 2000, que fue la burbuja, llegó a estar a 27, 28 y en general representan menos porcentaje del índice. Esto quiere decir que tenemos todo concentrado en 4 compañías que si le va mal, el índice realmente se puede desplomar. Por eso, esto también nos da una idea del riesgo que estamos corriendo al invertir en un índice de forma diversificada, porque en realidad el 40% ya está en estas 10 compañías. Bien, y si seguimos, acá nos muestra, por ejemplo, en cada década, cuáles eran las principales 10 compañías. Y algo que para mí hay que remarcar es veamos cómo cambian en cada década las compañías de moda o las que son las más importantes. Ahora tenemos, Nvidia, Apple, Microsoft, todas las que les mencioné, básicamente son todas las que están con el tema de la IA, que sí, hay tanta expectativa con la IA que se han inflado un montón de estas compañías. Yo sí realmente creo que la IA va a hacer una revolución y va a cambiar realmente las cosas, pero hay que ver de qué manera se da, si es tan rápido como se cree, que básicamente por los precios que estamos pagando pareciera que ya el año que viene todo va a ser IA. Y hay que ver cómo se adapta esto a las empresas, a todos los sistemas. No es algo de un día para el otro. Y también veo mucha gente que quizás nunca invirtió, pero se entera, el vecino le dice, o ve a alguien que invirtió y le fue bien, porque los últimos años viene subiendo mucho la bolsa, y quieren entrar, y cuando empieza a pasar eso es cuando hay mucho peligro, porque está entrando mucha gente que realmente no sabe lo que está comprando. Simplemente compra porque el youtuber de moda de turno, o lo que sea, alguien le dijo, va y compra, y veamos que se está inflando. Yo quiero aclarar, para mí no estamos en una burbuja porque estas compañías realmente les va bien, son líderes, pero ya estamos a evaluaciones que hay que empezar a tener un poco más de prudencia. Y lo que quería cerrar con esta idea es que probablemente, como pasa siempre, la década que viene, las compañías que hoy son las líderes no lo sean, que aparezcan otras compañías que veamos de qué sector son. Probablemente sea algo con la tecnología, porque es el sector que más está desarrollando, pero hay que ver. Otra cosa que veo es que estas compañías han crecido tanto y hemos descuidado sectores que están buenos invertir, que son mucho más seguros, que están a evaluaciones razonables, que ya los vamos a ir a ver, y quizás empezar a correrse un poco de estas o darle un peso un poco más adecuado, que es lo que hacemos nosotros. No queremos estar afuera de Google o de Nvidia, algunas empresas que realmente están transformando la realidad o la industria, pero quizás no con el peso que tienen los índices, cosa que si algo sale mal tendríamos retrocesos muy grandes. Bien, y quería irme también esta otra slide que me pareció re interesante, porque esto nos muestra la dispersión en las valuaciones. Hagamos de cuenta, para entender esto, que uno agarra las 500 compañías del S&P 500 y las ordena de la más cara, o sea, la que tiene un PER más bajo, por decirlo, un PER de 4 o de 5, o sea que estamos pagando 4 veces ganancia. Acuérdense
que nosotros siempre queremos tratar de pagar lo menos posible por las ganancias. En cualquier cosa, en una casa, lo que compremos, siempre queremos pagar lo menos posible por el rendimiento que nos dé ese activo, sea una acción o un bono o lo que sea. Entonces, supongamos que nosotros ordenamos del S&P 500 de la compañía más barata a la más cara. Como hacían en la escuela, que nos ordenaban del más chiquito al más alto. No sé si eso se sigue haciendo, pues espero que no. Pero bueno, imagínense eso. Ordenamos de la más chiquita a la más cara. Y después agarramos la número 20 y la número 80, suponiendo que sean 100. ¿Por qué agarramos la 20 y la 80 y no la 1 y la 100? Porque a veces los extremos están un poco distorsionados y no son tan indicativos de la realidad. Entonces, al irnos al percentil 20 y al percentil 80, tenemos una comparación un poco más sana. Y esto se hace mucho en estadística, de comparar, a ver, no los extremos, sino un poco más al medio, qué diferencia hay, qué amplitud hay entre el percentil 20 y el percentil 80. Y mientras más grande sea esa diferencia, esa amplitud, quiere decir que el mercado está sobrecalentado en unos sectores. O sea que el capital está yendo a ciertas compañías y se está concentrando ahí y está olvidando otras. Lo normal en una economía sana sería que todos los sectores vayan creciendo y tengan valuaciones parecidas. Por supuesto que siempre hay diferencias porque hay sectores que se esperan que crezcan más rápido. Entonces, bueno, el mercado las evalúa más alto y eso siempre pasa. Pero cuando esa dispersión es muy grande es cuando empiezan a correr peligros, porque no es sostenible un mercado en el que siguen creciendo unos pocos y los otros quedan rezagados. En cualquier economía pasa que si no se termina creciendo todos de forma más o menos pareja, termina habiendo desequilibrios que pueden hacer que caiga el mercado. Y esta línea, esta sombra gris, esta diferencia que hay en la sombra gris, nos muestra eso, que ahora estamos en un punto alto. O sea que hay mucha diferencia entre el que está en la fila, el 20 y el 80, hay mucha diferencia, y lo ideal sería que haya menos diferencia. De hecho, lo mismo, comparemos la sombra gris. Cuando ha habido mucha diferencia, termina habiendo crisis. Por ejemplo, cerca del 2000, la del 21. Miren la diferencia que hay acá en el 21. Es muy alta. Y ahora estamos en un punto alto. O sea, que hay compañías que han quedado baratas, rezagadas, y todo el capital está yendo a las mismas compañías, las empresas de moda, las que todo el mundo escucha o ve por ahí. Y eso empieza a hacer ruido porque nos anticipa que esto algún día se va a equilibrar y o las otras suben de golpe o estas bajan de golpe. Entonces, ya esto nos da una pista que quizás hay que ir mirando para otro lado y no a lo que todo el mundo menciona, Nvidia, Google, Apple y todas estas, que sí, tengamos un poco de esta compañía, pero démosle un peso prudente y vamos a ver a dónde hay cosas baratas. Bien, y si seguimos, este es otro gráfico que también nos delata lo mismo. Acá nos muestra la capitalización en porcentaje de todo el mundo, y esta línea que vemos acá sería la de Estados Unidos. Y hoy Estados Unidos representa el 64% más o menos de toda la capitalización bursátil del mundo. Veamos también, es un desequilibrio, o sea, no puede seguir solamente creciendo Estados Unidos y las otras economías estando quietas o estancadas. Lo normal sería que si el ciclo continúa, que Estados Unidos empiece a bajar un poco y que crezcan las otras. La década de los 80 con Japón pasó algo parecido, tuvieron una burbuja y miren, en esa época Japón tenía el 45% más o menos de la capitalización bursátil de todo el mundo. Era una burbuja, habían valuaciones que no tenían sentido y así le fue. Veamos que desde esa época Japón no ha parado de caer y hoy Japón representa solamente el 5% de toda la capitalización bursátil del mundo. Y veamos emergentes, que vienen en una tendencia alcista de hace mucho, pero solamente representa el 12%. Y se espera que los mercados emergentes crezcan a una tasa más alta que Estados Unidos o otros mercados desarrollados. Y solamente representa el 12%. Entonces, esto también nos empieza a dar una pista de que probablemente tengamos más oportunidades en mercados emergentes que en Estados Unidos. Como siempre digo, uno cuando sale de Estados Unidos, que son mercados más regulados, más seguros, empieza a poner un poco más de riesgo. Pero igual, yo creo que el riesgo que tienen emergentes o mercados que no están tan desarrollados por temas políticos, regulaciones o lo que sea, es comparable al riesgo que puede tener Estados Unidos por las valuaciones o por la moda. Hoy en día pensemos que hay muchos inversores que solamente compran Estados Unidos porque el broker se las vende, porque hay promoción, porque alguien le dice, pero no está haciendo un análisis detallado y estudiando las valuaciones. Y eso está haciendo que sigamos empujando los índices para arriba y olvidemos sectores que están a valuaciones mucho más razonables. Esto
Yo tampoco quiero decir que mañana va a caer Estados Unidos, pero sería normal ver una lateralización en Estados Unidos o un crecimiento un poco más modesto y sí tener crecimiento en los otros países, porque no es sostenible una sola economía creciendo y las otras rezagadas. Bien, y quería ir esta diapositiva también nos muestra algo que para mí es muy interesante. Básicamente son los ciclos, cómo se van dando, o sea, qué sectores o qué regiones performan mejor depende el momento. Y básicamente, cuando la sombra violeta está arriba de la línea cero, quiere decir que los mercados desarrollados fuera de Estados Unidos básicamente se han comportado mejor. Y cuando la línea violeta, o sea, la sombra violeta está abajo de la línea, quiere decir que Estados Unidos se ha comportado mejor. Veamos que esto es cíclico, como venía diciendo, no puede siempre el mismo país, el mismo sector comportarse mejor que los otros, es como que se va dando de forma cíclica. Y veamos, bueno, cómo se ha ido dando, y hoy, desde la crisis del 2008, Estados Unidos se ha comportado siempre mejor que los otros mercados desarrollados. Y veamos que siempre estos ciclos son mucho más cortos, o sea, ahora se ha estirado un montón. Por eso también esto nos invita a seguir pensando que podemos tener un mejor performance en mercados afuera de Estados Unidos. No digo que va a pasar mañana, pero si miramos para una década en adelante, esto nos invita a eso, a decir, che, vamos a buscar otros sectores y no estar siempre en Estados Unidos, porque lo normal, lo que ha hecho el mercado antes, lo que nos dice la estadística, es que ahora el ciclo podría ser más de mercados desarrollados afuera de Estados Unidos. Y otra cosa que también nos da otra pista, vean que cuando los mercados fuera de Estados Unidos se comportan mejor que Estados Unidos, o sea, todas estas líneas violetas, esta de acá, esta de acá y esta de acá, coinciden con estas líneas, estas bases grises, que esto nos indican periodos de debilidad del dólar. ¿Qué quiere decir esto? Que si comparamos el índice del dólar contra las otras monedas, el dólar se ha estado debilitando en estos periodos y viceversa. Entonces, esto también nos dice que cuando el dólar está a la baja, es probable que los mercados fuera de Estados Unidos se comporten mejor. Y acá me quería ir al gráfico, voy a mostrar el DXY, o sea, el índice de dólar. A ver dónde lo tengo. DXY, acá. Quiero mostrar eso porque el índice de dólar también es cíclico, como todo. Lo voy a poner en semanal, así se ve más claro. Y acá voy a mostrar. Veamos que venimos de una tendencia alcista de hace mucho tiempo, básicamente del 2008. Vieron cómo coincide con toda la época que a Estados Unidos les fue mejor. Y veamos que en toda esta parte, acá tenemos todos los dos gobiernos de Obama, el dólar se fue fortaleciendo frente a las otras monedas. El DXY básicamente compara el dólar con el euro, la libra, bueno, y todas las otras, las 7 monedas principales. Entonces, si esto sube, quiere decir que el dólar se está fortaleciendo con respecto a las otras, y cuando baja, quiere decir que el dólar se está debilitando con respecto a las otras monedas. Y quiero mostrar cómo esto también depende mucho de políticas y un montón de cuestiones, pero para simplificarlo un poco, quiero mostrar el primer gobierno de Trump, como si bien no fue que estuvo bajando el DXY, sino que estuvo lateral y un poco bajista. En el gobierno de Biden volvió a subir, y ahora, en el segundo gobierno de Trump, veamos cómo empieza la tendencia a la baja. Mismo Trump ha dicho que él quiere debilitar el dólar porque dice los otros países juegan con esa herramienta política de debilitar su moneda para ser más competitivos. Y como Trump, básicamente el votante de Trump es el del centro de Estados Unidos, la parte más productiva, le conviene esto y él también quiere eso. Entonces es probable que se siga debilitando el dólar, porque es algo que él quiere hacer, lo ha mencionado varias veces, que él dice, yo también quiero jugar con esta herramienta de debilitar mi moneda para ser más competitivo en el mundo. Entonces, esto es otra cosa que nos invita a pensar que vamos a tener un dólar débil, siempre que el dólar débil se fortalece en los commodities de mercados emergentes, que son los lugares donde salen los commodities, y este dólar débil puede hacer que el ciclo sea, como vengo diciendo, que tengamos los mercados desarrollados fuera de Estados Unidos y emergente comportándose mejor que Estados Unidos. Es otro análisis que también nos invita a pensar por el mismo lado. Antes de seguir, te comento que si querés participar de nuestro grupo de Telegram, en donde compartimos noticias, análisis, herramientas y las compras y ventas que hacemos en nuestro portafolio, podés sumarte de dos formas.
Una es a través de una suscripción mensual de Mercado Pago, o si no, te puedes abrir una cuenta en Balance con nosotros. De esta forma el servicio se paga simplemente con las comisiones que te cobra Balance, y son exactamente las mismas que si no tuvieras asociado con nosotros. Y si ya tenés cuenta en Balance, comunícate con nosotros por alguna de nuestras redes y te decimos cómo hacer el cambio para que seamos tus asesores. Y arriba te dejo un video para que veas cómo funciona nuestro grupo. Ahora seguimos. Y miren, este gráfico también es muy interesante porque básicamente este rectángulo gris nos muestra el rango en el que se mueven las evaluaciones. Estados Unidos va más o menos de 10 a 25 veces beneficio, o sea, es lo que se suele pagar por el conjunto de sus empresas. El violeta es la evaluación de hoy en día. Veamos que hoy estamos pagando 21 veces beneficios forward, o sea, comparando con los beneficios del año que viene. O sea que estamos arriba en el rango alto y muy por encima del promedio. Este es el de Japón. Veamos que Japón, cuando tuvo la burbuja, se pagó 40 y pico, entonces por eso es tan amplio. Pero veamos que Japón también estamos un poco por arriba del promedio, que es 16. También en la eurozona, nada más que acá estamos un poco más cerca. Estamos arriba del promedio, o sea, en general todo el mundo está un poco caro, pero está a un precio mucho más razonable que Estados Unidos. Estamos pagando 14-15 veces contra 21 veces. Y veamos en emergentes y China, acá sí ya tenemos valuaciones un poco más razonables y por abajo o igual al promedio. Entonces son los mercados que para mí pueden tener un poco menos de riesgo en el largo plazo. Y esta parte tenemos lo mismo, pero en vez de por regiones, por sectores. Básicamente, acá también tenemos las líneas grises, nos marca el rango en el que se mueve, y todo lo que está a la izquierda quiere decir que en general siempre Estados Unidos está más caro. O sea, que Estados Unidos suele estar más caro que los otros países en utilities, en materiales y así. En todas las industrias siempre Estados Unidos está más caro. Y este es el rango que se mueve, o sea, de estar más o menos igual o está más caro. Y así con cada uno de los sectores. Y si vemos, el único sector que en general suele estar más caro, los de mercado desarrollado que Estados Unidos, es el de cuidado de la salud. Esto es porque las farmacéuticas como Roche, Novo Nordisk, Sanofi, todas esas suelen cotizar más caro que Estados Unidos. Es el único sector, fíjense, que históricamente ha cotizado más caro que Estados Unidos. Pero hoy, o sea, eso es el promedio histórico, que es el único. Pero hoy Estados Unidos también está más caro en ese sector. O sea, veamos los rombos violetas, son las valoraciones de hoy. Y todo está no solo más caro que el mundo, que siempre lo estuvo, sino mucho más que lo que es el promedio. O sea, veamos, todo está mucho más caro. Y acá uno dice, bueno, me tengo que ir afuera de Estados Unidos porque probablemente haya una especie de regresión a la media y yo tenga más upside afuera de Estados Unidos que adentro. Y el que más me gusta a mí es el sector salud, porque si es un sector que siempre afuera cotiza más caro y ahora está más barato, bueno, con más razón voy a ir a ese. Y encima es un sector defensivo. Yo he estado nombrando, de hecho hemos estado comprando esos sectores porque el de salud yo es el que veo más atractivo hoy en día. De hecho, por ejemplo, mi cuenta de Toro, que es pública, pueden verla, mi mayor posición es el ETF de salud, pero que invierte en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, porque quiero agarrar esas empresas que están afuera de Estados Unidos que suelen cotizar más caro, pero ahora las tenemos con descuento. Y en general, yo siempre voy armando mi cartera en base a cómo leo el ciclo. Todo lo que voy comprando es básicamente por donde creo que tengo más upside. Siempre digo, en el corto plazo puede pasar cualquier cosa, pero el largo plazo siempre termina cumpliendo esta especie de ciclos o llevando las valoraciones a su lugar normal. Al que quiera seguir esta cartera siempre la pueden ver. Si me buscan en el Toro con este perfil, pueden ver todas las compras. Y yo en X siempre comparto todas las compras que hago. Por ejemplo, hoy estuve comprando este sector, entonces pongo cuando lo compro y me pueden seguir y les avisa. No, es totalmente gratis por si les interesa. Pero bien, sigamos con esto. Entonces, esto es otra cosa que nos dice que probablemente tengamos que estar mirando fuera de Estados Unidos y en qué sectores. Vemos que quizás estos son los que están un poco más razonables. Entonces es donde probablemente tengamos que ir a buscar. Y esta diapositiva, que ya es la última que quería mostrar en este análisis, a mí me encanta, me parece que explica de una forma muy práctica, muy gráfica cómo se comporta el mercado. ¿Y qué tenemos acá? Básicamente esta línea verde nos muestra todas las posibilidades, el rango de rendimiento que nos puede dar invertir en el S&P 500 por un año. Esto se ha medido de 1950 a 2025. O sea, en todo este periodo se han tomado los datos. ¿Y
¿Qué nos está indicando esto? Básicamente nos está diciendo que si uno tiene justo la suerte de entrar en el punto más bajo en cualquiera de todo este tiempo y tiene también la suerte de haber salido justo en el punto más alto, lo máximo que le ha rendido eso sería un 52%. Hay que tener o ser una especie de genio que sabe el futuro o tener mucha suerte para tener un 52% de ganancia en un año. Pero bueno, existe la posibilidad, ha pasado. Pero eso sería como el rango máximo. Y también nos muestra cuál sería la pérdida máxima. O sea, uno si justo tiene la mala suerte de entrar en el punto más alto y sale en el punto más bajo, agarrado en un año, de 1950 a 2025, uno puede perder un 37%. Y esto nos deja bien claro que uno cuando invierte en renta variable a un año, ves básicamente suerte, es como tirar una moneda al aire. O sea, sí, hay un poco más de probabilidad que caiga cerca con rendimiento positivo, porque el mercado suele ir para arriba. Pero veamos que a un año no hay certeza de que ganemos plata. Nos puede ir mal y perder mucha plata, de hecho. Porque si entramos en un punto alto, que nunca sabemos cuándo va a caer el mercado. Si uno se da pistas por las evaluaciones, pero no sabemos cuándo va a caer. Entonces, esto nos deja bien claro que el mercado a corto plazo es casi una timba y hay que pensar en el largo plazo. Después las líneas azul y la gris nos muestra cómo se comportaría un portafolio que es o de bonos o de renta variable y mezclado con bonos. Pero me quiero centrar en los verdes ahora. Y veamos acá este gráfico, o sea, esta parte nos muestra en 5 años cómo es nuestro rendimiento. Lo mismo, que si nosotros en un rendimiento de 5 años agarramos justo el mejor punto y salimos en el punto más alto, que también es casi imposible, hay que tener mucha suerte, pero bueno, suponemos que pasa eso, tendríamos un 29% anualizado, o sea, 29% año tras año. Eso sería el mejor rendimiento que podríamos tener en 5 años, o lo que ha pasado en esa fecha. Y vean cómo se empieza a acotar las pérdidas a medida que pasa el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, como mucho, en un periodo de 5 años, lo máximo que vamos a perder es un 2% anual. Que bueno, es una pérdida, pero bueno, eso sería si justo entramos en el peor momento y salimos también en el peor momento. Que hay que tener también mucha mala suerte. Pero veamos que ya en 5 años ya empieza a ser muy difícil perder plata, porque las probabilidades están claramente arriba de la media. O sea, lo más probable sería que lo estemos en el medio, un 11%. Y si nos vamos más para adelante, veamos que ya a 10 años, lo máximo que podemos perder o que ha pasado en el pasado, que es lo que uno espera que se comporte en el futuro, no se sabe el futuro, pero se suele repetir, o estos patrones estadísticos se suelen repetir, en 10 años lo máximo que podríamos perder es 1% anual. Pero veamos, y lo máximo, si tenemos un montón de suerte, podemos tener un rendimiento anualizado del 20%, que sería un montón, hay que tener también mucha suerte. Lo normal sería que uno quede en el medio, porque uno no va a tener ni la mayor suerte ni la peor suerte. Es como que probablemente va a caer en el medio. Pero veamos que ya a 10 años es ya muy difícil perder plata. Y si tuviéramos una cartera que es mezcla de renta variable y renta fija, a 10 años veamos que no perdemos plata. O sea, como mucha buena suerte vamos a tener un 1% de ganancia anual. Para que lo tengan en cuenta. Y ya si nos vamos a 20 años, acá donde realmente se nota cómo es la inversión. Veamos que lo máximo que nos puede ir es ganar un 6% anual. Eso sería el peor caso. O sea, si entramos en el peor punto del ciclo y salimos de vuelta en el peor punto, igual vamos a ganar un 6% anual, porque en el largo plazo es como que la tendencia al ser alcista, las probabilidades de perder plata se hacen cero, básicamente. Y lo mismo para arriba, ya nos empezamos a chocar con un techo. O sea, vos mientras más largo estás en el mercado, es más fiel a la tendencia misma del mercado. Entonces, si vos tenés mucha suerte, mucha suerte, en 20 años lo máximo que se ha obtenido ha sido un 18% anual, que, insisto, hay que tener mucha suerte para tener ese rendimiento. Lo más probable es que estemos más cerca del 10, que es lo que ha crecido el S&P 500. Y eso nos muestra básicamente cómo se comporta el mercado. Voy a ir de vuelta al S&P 500. ¿Dónde lo tengo acá? Y lo voy a poner ahí está, en largo plazo. Veamos que el mercado va subiendo y tiene una tendencia estructural alcista porque representa el crecimiento económico de las empresas, de la economía, y va para arriba. Y lo que decía recién, uno en un año puede tener, justo si entra acá, tener una mala racha, pero en el largo plazo vamos a capturar esta tendencia de fondo y vamos a construir capital simplemente por estar diversificado y comprando un índice. Y esa era la última, pero me parece muy importante porque esto nos refleja realmente cómo se comporta el mercado y cómo en el corto plazo es básicamente un casino, y en el largo plazo nos va dando el rendimiento que entrega el mercado.
para que lo tengan en cuenta. Bien, y ahora sí, vamos a analizar lo que hemos enviado al grupo. Mercados globales. Bueno, mandé Disney, creo que fue el lunes, que son de las que sigo viendo que está a muy buenas evaluaciones. Vamos a ver Disney cómo está. Pero yo insisto que Disney estamos pagando un PER de 15 cuando veamos que el promedio es mucho más alto. Estamos en la parte alta del dividendo. También viene mejorando el ROIC. La deuda bajando. Y bueno, recompra de acciones. Esta es una de las empresas. Todavía no entramos en la cartera de Argentina. Pero siempre que la veo que se acerca abajo de los 100, me parece una buena compra. De hecho, me gustaría, si viene esta zona, ahí sí la vamos a poner en la cartera de Argentina. Así que Disney me parece interesante. Y en general, bueno, Amazon, dije que nosotros la tenemos, pero si uno se quiere plantear ampliar o ingresar si no está dentro, también me gustaría más esta zona. Yo creo que si el mercado se pone nervioso, puede venir a buscar acá cerca de los 200 y sería un buen punto de entrada. Pero bueno, ya retrocedí. El que quiera estar en Amazon, yo creo que con este retroceso ya es un precio razonable. No está barata, pero es un precio razonable. Bueno, mandé esto de SpaceX. Léanlo, me parece re interesante porque explico cómo funcionan las IPO, porque nunca hay que comprar en una IPO, básicamente, la oferta pública inicial, que es cuando nace la acción en bolsa. Me parece muy, muy importante para entender. Lo mismo Nvidia, que la compramos. Yo veo todo el sector de semiconductores caro, pero Nvidia, con el retroceso y con las ganancias que se espera, la veo a precio razonable también. No digo que esté barata hoy en día Nvidia, pero cerca también de los 200 está a precio razonable. Nosotros hicimos una compra por esta zona y la idea es que si se viene a 190 más o menos, ampliar. Ahí sí ya la veo con un riesgo-beneficio mucho más razonable. Así que Nvidia me gusta estos precios. De hecho, a ver, quiero ver Nvidia cuánto estamos pagando forward. Nvidia. Claro, estamos en un PER forward de 23. Es muy barato para Nvidia. Eso sería si las ganancias del año que viene se cumplen, que yo lo veo muy, muy factible. Y si vamos a ver el PER de Nvidia, veamos que ha llegado a cotizar a 50 veces. Hoy está a 30, pero con las ganancias del año que viene está a 20 y pico. Por eso Nvidia, dentro de todo el sector que está caro, es la más razonable para el que quiera estar posicionado en semiconductores. Bueno, acá también mandé un análisis de Realty Income. Siempre que las tasas están altas, hoy en día estamos con tasas altas, todo el sector inmobiliario se pone más o menos barato. Hoy igual creo que salió otra noticia que la guerra está por terminar. Eso igual es un circo, siempre que sí, que no. Pero Realty Income, que es nueva, acá en Argentina, como CEDAR, está a un precio interesante. Está mejor esta zona, cerca de los 60. Pero es una empresa que paga dividendos todos los meses. Está buena tenerla en el radar o como una empresa defensiva para dejarla ahí e ir cobrando dividendos. También veamos que el dividendo que paga es más o menos del 5,5%. Tengan en cuenta que cuando operamos acá en Argentina nos retienen el 30% de los dividendos allá en origen en Estados Unidos. Pero bueno, igual sigue siendo un dividendo que va a estar cerca del 4%, no está nada mal. Y uno es dueño quizás de un montón de inmuebles distribuidos por todo el mundo. Así que esa otra empresa que está buena para tener en el radar. Y si no quieren elegir, siempre está la opción, por ejemplo, del ETF de Real Estate, que va muy de la mano también. Este sería un ETF que invierte en todas las empresas de real estate y también paga un dividendo. Así que es otro que está en Argentina y está bueno para tener en cuenta. Y después, bueno, hoy mandé de Brasil y Latinoamérica, que eso sí va muy de la mano con lo que hablamos recién, que yo veo Latinoamérica más barata. O sea, en general, mercados emergentes está barato, pero Latinoamérica y Brasil me gustan un montón. Voy a ver el ETF de emergentes. Este ETF, el IMG, tiene todos los países emergentes, China, bueno, Corea, varios de América Latina. Veamos que viene una tendencia alcista y con el retroceso que tuvo estos días, ahora ya rebotado, se puso a un precio interesante para el que quiera estar. Pero yo veo incluso mejor, por ejemplo, el ILF, que es de Latinoamérica. Lo veo a mejores evaluaciones. Voy a ver a cuánto está el ILF, más o menos. ILF. Estamos pagando casi 12 veces beneficios. Está bastante barato si lo comparamos con los casi 30 de Estados Unidos. Siempre digo, obviamente que estos mercados son más riesgosos, pero teniendo en cuenta lo que hablaba recién del ciclo del dólar, de commodities, a mí no me extrañaría que en esta década que viene tengamos crecimiento de los beneficios, pero a su vez el ratio crezca, o sea que se pague más por una empresa de Latinoamérica y que se vaya a la zona de 14, 15, entonces tendríamos
upside de los dos lados, porque crecen las empresas y porque se paga un mejor precio. Entonces me gusta en general esto. Y Brasil también, con el retroceso que tuvo, veamos que cayó casi un 20% de los picos y tuvo una especie de rebote en la media móvil de 200. Veamos, quiero mostrar que la media móvil de 200 muchas veces suele ser como una especie de resistencia. En esta parte que fue quizás el final de la tendencia bajista, no tanto, pero veamos que suele ser un lugar donde rebota. Y esto ya me gusta como una entrada. Brasil tiene elecciones este año, entonces va a haber volatilidad. Y puede ser que se venga a buscar precios más bajos. Creo que va a ser una oportunidad muy clara. Pero estos precios ya está interesante. De hecho, vamos a ver las evaluaciones de Brasil, a ver cómo está EWZ. Y está todavía más barato que Latinoamérica. Estamos pagando 10 veces beneficios. Y son empresas que están creciendo a muy buena tasa. Entonces, creo que Brasil, con este retroceso, está más que interesante. Bien, y a ver las compras de esta semana. Vamos a analizarlas. ¿Dónde está nuestro portafolio? Básicamente empezó acá. Bueno, compramos el otro día BEA, que es este ETF que tiene como 4.000 empresas de mercado desarrollados fuera de Estados Unidos. También en concordancia con lo que hablamos recién, yo me quiero ir parando en estos sectores porque veo mejores evaluaciones. De hecho, ese día fue milimétrico como entramos porque... ¿Dónde está BEA? Vamos a verlo. Si no me equivoco, fue justo este día. O sea, compramos a muy buen precio. Y está bueno ir juntando estas empresas. Cada vez que tengamos una caída, a mí me gustaría ver una caída más grande, que se vaya cerca de la media móvil de 200, unas evaluaciones de 13 o 14 veces beneficio, sería ideal entrar ahí. Pero BEA es un ETF muy diversificado, estamos invirtiendo en todo el mundo. De hecho, vamos a verlo acá. Miren los holdings, tenemos casi 4.000 empresas y súper diversificado. Samsung, SML, Roche, bueno, un montón de empresas de todo el mundo. Y hoy en día está más barato que Estados Unidos, por eso me gusta ir juntando, ir acumulando en cualquier caída. Y como les vengo diciendo, a ver dónde está nuestra cartera, la tengo acá. La parte de mercados desarrollados fuera de Estados Unidos todavía la tenemos subponderada. Entonces, cuando tengamos caídas, queremos ir sumando en esta parte. Esta es la cartera que está en el grupo, la pueden ver, siempre las vamos actualizando. Pero queremos seguir sumando acá. Sí tenemos bien ponderado todo lo que es emergentes. Hemos estado comprando porque yo insisto que acá donde veo más oportunidades, por más que tengamos volatilidad, me gusta estar parado acá. Y todavía tenemos, bueno, casi un 30% en renta fija. Eso siempre lo tenemos ahí porque si hay caídas grandes del mercado, esos desplomes, está bueno tener capital para aprovechar esas caídas, que siempre vienen. Yo siempre digo, uno puede estar tranquilo, la tendencia alcista va, pero siempre pasa algo en el año o cada un año y medio en donde hay caídas fuertes y está bueno tener capital para aprovecharlas. Entonces siempre tenemos esa pólvora seca para aprovechar. Y aparte lo tenemos rindiendo a buenas tasas. Podemos agarrar a buenos SER, buenos soberanos a buenas tasas. Entonces sigue creciendo mientras esperamos alguna oportunidad. ¿Y qué más estuvimos comprando? Bueno, el de mercado desarrollado. Compramos transportadoras del sur. Yo hace rato que me quiero ir sumando de todo el sector oil and gas. Todavía no compro YPF de alguna petrolera porque estoy esperando a que baje más el petróleo y yo creo que va a bajar, pero Transportadoras del Sur la veo muy interesante, la compré tanto en mi cuenta de afuera como acá de Argentina. De hecho, esa también justo cuando se apoyó en la media móvil, ahí compramos y mandamos la compra al grupo. Fue justo este día también. Cuando yo vi que perforó la media móvil de 200, entramos. Y la tenemos, a ver si tengo acá la cuenta cartera. Si nos vamos a las acciones, acá tenemos Transportadoras del Sur. Ya tenemos un 11% de rendimiento y la compramos esta semana. Eso es lo bueno de estar paciente, de estar esperando el momento exacto, de tener un plan, una estrategia y comprar justo cuando hay miedo, hay ruido y aprovechamos justo una compra que fue muy, muy acertada. Por supuesto que nosotros no estamos especulando con el corto plazo. Yo no sé si esto va a caer o a subir ahora. La idea es, todo el sector oil and gas le vemos mucho potencial y la idea es mantenerla por años. Y cada vez que veamos un retroceso, en esta o de alguna empresa que nos guste, como Pampa, YPF, que la estamos esperando para ampliar, vamos a ir comprando y no con la idea de estar especulando en el corto plazo, sino de comprar cuando hay oportunidad y olvidarse y mantenerlas en el largo plazo. Siempre, yo lo repito, la plata en la bolsa se gana comprando y esperando, no comprando y vendiendo. Cuando compramos y vendemos, le damos de comer al broker. Tengan siempre eso en claro. Nosotros tenemos que comprar y mantener la acción por el largo plazo. Y tengan en cuenta que el que no quiera estar eligiendo acción y no tiene tiempo, no puede, tenemos el fondo, que nosotros también hemos comprado ese fondo, el Equity Selection, por ejemplo, que es un fondo que invierte en todo el Merval en general,
y en las empresas más que nada de oil and gas, y sin tener que estar nosotros eligiendo y comprando. Entonces, el que no tenga tiempo y el que no pueda estar comprando, o no sepa, no quiera, estos fondos están muy buenos para eso, porque es como que invertimos en el sector sin tener que dedicarle tiempo. Nosotros también lo tenemos, y de hecho ya tenemos una linda ganancia en ese fondo también. Bien. ¿Y qué más tenía? Bueno, Transportajes al Sur. Hoy compramos Adobe. Ayer presentó resultados, tuvo una caída bastante grande. De hecho, cuando la compramos estaba casi menos 10%. Ahora se ha recuperado. Pero yo insisto que Adobe está siendo castigada injustamente. Obviamente que hay un montón de incertidumbre de cómo va a competir con toda la IA que realmente está sacando mercado. Pero a los precios de hoy estamos pagando Adobe 9 veces beneficio. Ya es un chiste. O sea, yo creo que el riesgo ya empieza a ser muy bajo. Vamos a ver Adobe cómo está. Claro, estamos a un PER forward de 9. Ya la verdad que yo creo que está descontado todo lo malo que está pasando. Y de hecho, en cuanto hay un poco de claridad, Adobe puede rebotar fuerte. Por supuesto, como cualquier inversión no se puede equivocar, hay riesgo porque si de repente Adobe se queda obsoleto y no puede competir y desaparece, bueno, sí, todo puede pasar. Pero yo de mi experiencia veo que estos suelen ser oportunidades, que las empresas se adaptan y más una empresa que es líder. Yo dudo que no se recupere estos precios, pero por eso siempre hay que tener prudencia, darle un peso prudente en la cartera y mantenerlas en el largo plazo porque es ahí donde vamos a ver la rentabilidad. Veamos también, Adobe viene cayendo desde máximos casi un 71%. Yo creo que estos son los puntos en donde vale la pena tomar el riesgo por este tipo de empresas. ¿Y qué más compramos? Y Brasil. Hoy compramos el ETF Brasil, como les decía, lo veo barato. El EWZ. Tengo por acá. EWZ. Me gustan mucho estos precios y ojalá si sigue habiendo ruido y se viene a esta zona me encantaría porque sería otro punto de acumulación. Nosotros ya hemos tenido en otra cartera el EWZ y compramos mucho en esta zona, que fue en el año pasado, que había quilombos con el Banco Central, que estaba vendiendo muchos dólares. Entonces estuvimos comprando y de ahí rebotó muy fuerte y ahora sería normal un retroceso y más en este año que quizás con las elecciones a esta zona. Pero no sabemos si va a ir, por eso yo creo que es bueno ir acumulando de a poquito con cada retroceso. Y eso sería por todas las compras esta semana. Y para terminar, quería hablar de los fondos. Vieron que esta semana S&P subió la calificación, creo que era de menos CCC a menos B de Argentina. Y han estado subiendo mucho los bonos. Y hoy IBI mandó el análisis de dos fondos, el Long Pesos. ¿Y por qué? Siempre, en general, estos ciclos en que una calificadora empieza a mejorar la calificación de un país, de una empresa, lo que sea, suelen ser ciclos que duran bastante y es porque empieza a ver que hay mejores reservas, que hay acumulación o ve un panorama más claro. Hoy en día, con todos los dólares que se esperan que entren del sector oil and gas, pareciera que el gobierno va a poder comprar los dólares y pagar los bonos sin problema. Eso hace que baje el riesgo país, está en 400, es uno de los puntos más bajos de los últimos años, creo que del 2018, no sé cuándo fue que estuvo... pero desde ahí que viene, ha estado subiendo, ahora está en 400 puntos. Eso quiere decir que los bonos están subiendo. Básicamente el riesgo país mide la sobretasa que pagan los bonos de un país con respecto a lo que se considera riesgo cero, que son los bonos de Estados Unidos. Entonces, todo lo que es deuda hard dollar en dólares de Argentina, que es el fondo del soberano, si esto continúa, pueden tener muy buen rendimiento. Y el que no quiere estar eligiendo bonos, este fondo está bueno para eso. Así que está bueno para tenerlo en cuenta. Siempre sean conscientes que la deuda argentina, cuando se pone volátil, cuando hay elecciones, cuando hay ruido político, es muy variable. Entonces hay que darle un peso consciente a la cartera. Nosotros todavía no tenemos bonos soberanos. Tenemos uno de corto plazo, pero así de más largo plazo no tenemos todavía. Vamos a ver si entramos en alguna oportunidad. Pero el que sí me gusta bastante es el Balance Long Pesos. Este fondo invierte en instrumentos en pesos, pero de largo plazo. Siempre digo que los instrumentos de largo plazo nos pagan más tasas. Es algo no normal. Uno, mientras más tiempo está en un bono, más riesgo tiene, entonces se paga más tasa. Pero ¿qué pasa? Cuando el riesgo país se empieza a comprimir, los bonos largos se empiezan a ajustar a las nuevas tasas y suben de golpe. Entonces, si esto continúa, si continúa la baja de riesgo país, todos los bonos de largo plazo van a subir más que los de corto plazo. Entonces, es
también una buena forma de capturar todo este upside que puede tener la calificación de deuda de Argentina. Entonces, el que no quiera estar eligiendo fondos o bonos en particular, este fondo está muy bueno para eso. Bueno, acá pueden ver cómo está compuesto, pero básicamente ven que tiene bono de inflación, de tasa fija también de largo plazo. Está más que interesante para tener en cuenta ese fondo. Y bien, eso es todo por hoy, que se ha hecho largo. Los saludo como siempre. Nos vemos la próxima. Chau, chau.